Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la primera ponencia. El ponente será don Alejandro Colén Hernández. Viene de Madrid, expresamente está con nosotros esta tarde. Como ven, es una persona joven, aunque lleva trabajando en los mercados desde hace pues, aproximadamente 2 décadas. Es ingeniero aeronáutico. Hay muchos ingenieros que están en este mundo de los mercados financieros. Como ven ustedes, pues tiene sus máster hechos. Es inversor, es trader, es empresario y empresario importante, emprendedor, está emprendiendo nuevas tecnologías en empresas por internet. Aunque lo vean ustedes así de joven, ya tiene su experiencia y además muy proactivo. Está haciendo ahora formación en su página web, que es muy recomendable que la sigan. Se llama Bolsa con Cabeza. Parte de lo que nos va a hablar aquí lo tienen luego si quieren seguimiento en su... Y yo creo que es de los analistas y de la gente joven que hay en España ahora mismo trabajando en los mercados, de lo más preeminente, de lo más actualizado y sin más, diciéndoles, como les digo, que le sigan a Alejandro y le sigan en su, pues tiene la palabra y empezamos con Alejandro. Él nos va a hablar de la macroeconomía y la inversión. Nos va a decir los indicadores macro, de dónde los obtiene, cómo los obtiene y cómo se aplican a los mercados. ¿Vale? Y para eso, bueno, pues cuando quieras Alejandro, comenzamos y Sí, vamos a ver la la presentación. presentación la vamos a ver ahora mismo. La tienes aquí, la puedes ir pasando cuando la ponga yo en grande. Ahí la tienes. Vale, pues como ha dicho, vamos a empezar. Muchas gracias por venir a todos, buenas tardes. Me alegro que se interesen mucho los mercados y la macroeconomía, que es lo que a mí más me gusta. Como ha dicho el decano, la macroeconomía es muy importante y yo diré más, los ciclos lo son todo, en la vida incluso. Así que vamos a empezar, porque lo que todo el mundo conocéis seguramente es el PIB, pero el PIB nos da un resumen de lo que ha pasado en la macroeconomía de un país en los últimos 3 meses. Entonces, a la hora de invertir, como todos sabéis, como inversores lo que nos interesa es qué va a pasar en el futuro. Las expectativas, si analizamos un índice bursátil, pues macroeconómicas de ese país, o si analizamos una empresa solo, pues las expectativas de beneficios de esa empresa. Por lo tanto, el PIB por sí solo no nos va a dar mucha información, sí nos va a ir confirmando otros datos que podemos ir sacando. Ahí tenemos la evolución del PIB real de Estados Unidos en su variación anual, que es lo que nos va a interesar, después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. En el último ciclo hemos visto que hemos tenido hasta 4 aceleraciones. No se puede... No, doy otro más. Vale, perfecto. Desde la última desaceleración, que empezó a mediados del 2015 hasta a mediados del 2016, que duró un año, estuvo el ciclo norteamericano acelerando durante 9 trimestres consecutivos, la aceleración más larga de la historia, y desde el pico, ese máximo en torno al 3%, volvió a empezar a desacelerar ya en el cuarto trimestre del año pasado. Entonces, como el PIB no nos es muy útil para invertir, ¿qué podemos hacer? Entonces, para ello, todos sabéis que hay indicadores macroeconómicos adelantados que suelen reaccionar antes que el PIB a los cambios en el ciclo económico, que como son adelantados, algunas veces nos darán señales falsas o negativas, o que, dependiendo de qué parte de la economía estén siguiendo, pues igual nos dan señales solo de un determinado sector, no de la economía en general. Por lo tanto, va a ser más importante seguir una batería de indicadores que nos den una visión mucho más completa de la economía. Van a ser indicadores semanales o mensuales para que nos den los giros más rápidos. Como digo, siempre viéndolo en observación interanual. De esta manera vamos a ver muy bien, mucho mejor, la forma cíclica que tiene la economía, los diferentes sectores, como pongo en el gráfico ese. Y lo que nos va a interesar, como os decía antes, como inversores, es si están acelerando o desacelerando. No tanto de si está la economía creciendo o ya en recesión, sino si estando en una recesión lo peor ya ha pasado, o si estando en una expansión justo va a empezar lo peor. Y la bolsa, pues es probablemente el mejor indicador adelantado, ya que va a empezar a descontar todos esos escenarios que pueden ocurrir. Vamos a ver 10 indicadores de los que sigo en la web. Yo sigo hasta 25. Vamos a ver los 10 más importantes. Vamos a ir rápido porque vamos un poco pillados de tiempo. El más importante que todos probablemente conozcáis es los empleos creados, que es básicamente pues cada mes todos los empleos que se van creando en Estados Unidos. Vamos a hablar de Estados Unidos al ser la economía más importante
del mundo y la que mueve realmente los mercados. Y aquí tenemos las nóminas no agrícolas y una media de 3 meses, de los empleos que se crean cada 3 meses. ¿Por qué es importante? Porque realmente vemos cómo las líneas rojas, en este caso son los techos del S&P 500 en cada ciclo económico, y vemos cómo normalmente cuando la línea amarilla pasa por debajo de la negra, que está en torno a los 100.000 empleos creados de media cada 3 meses, vienen los problemas. Pues por eso es uno de los indicadores que más gente sigue. Esta es la variación mensual, pero realmente para detectar los giros más rápidos del mercado. También sigo la variación anual. También el desempleo, otro de los indicadores muy seguidos del mercado laboral. El desempleo, como todos sabéis, no la tasa de paro, el número de desempleados. En este caso también tenemos la misma situación. Cuando está en negativo quiere decir pues, que tenemos menos gente desempleada respecto al año anterior, lo cual es bueno. Cuando empieza a repuntar hacia arriba vemos cómo en cada ciclo en torno a 250.000 personas al mes se van al paro. El ciclo suele llegar a su fin y por lo tanto como inversores suele haber un mercado bajista. Vamos a ver ahora un indicador monetario, que es la base monetaria real. Los que todos estéis por aquí conoceréis la M1. Esta es la base monetaria real, incluyendo la inflación. Normalmente, cuando está en positivo, hay más dinero en circulación en el sistema financiero y, por lo tanto, la actividad económica suele mejorar. Cuando se contrae, históricamente, pues ocurre todo lo contrario. El dinero empieza a reducirse en el sistema y la actividad económica va a caer en los meses posteriores. ¿Qué ha pasado? Que desde la última crisis, como veis, se ve perfectamente 3 picos hacia arriba, que son los 3 QEs que lanzó la Reserva Federal a final del 2008, y cómo justo cuando en su variación anual la base monetaria se empezaba a contraer, lanzaban el siguiente QE. Después del tercero dejaron de lanzar QEs y la cosa se ha complicado bastante y sobre todo desde el año pasado ha llegado a niveles nunca vistos. Y es el gran riesgo que tenemos ahora, que vamos a ver si no la Fed ya se cargó el ciclo el año pasado pues con las subidas de tipos y el quantitative tightening. Desde que ha empezado el nuevo no QE que llaman, el indicador de nuevo está empezando a acelerar, aún por debajo de su nivel crítico, o sea, todavía se está contrayendo bastante, pero es muy probable que en los próximos meses ya pase a positivo. Otro indicador es el spread de bonos corporativos con los bonos del Tesoro. De esta manera podemos ver el riesgo o cómo el mercado está poniendo en precio el riesgo de los bonos hasta triple B, que son empresas que todavía no son bonos basura, pero están cerca con respecto a los bonos del Tesoro. Como veis, cuando este indicador repunta en su variación anual, es decir, el spread de los bonos empieza a aumentar, normalmente cuando supera la línea amarilla, pues cuando vienen problemas. No hay mucho histórico, solo tenemos desde el 98, pero sí que tanto en la crisis del 98, la del 2000, la última pata bajista en las bolsas en el 2002-2003, por supuesto la del 2007 y las 3 tensiones que hemos tenido en los mercados en el ciclo actual en el que estamos. Últimamente se empezaron a relajar desde que la Fed cambió la política el año pasado, en diciembre. Del sector de transportes tenemos las ventas de camiones pesados, es el más importante, también en su variación anual. Me gusta mucho este indicador porque se ve muy bien la naturaleza cíclica que tiene el sector, como las aceleraciones y desaceleraciones pues se ve perfectamente, nos podemos imaginar el ciclo circulando. Y como vemos, desde mediados del año pasado, poco a poco el indicador se está desacelerando y viendo su comportamiento es muy probable que en los próximos meses siga desacelerándose. Uno de los más importantes que las ventas minoristas, en este caso las ventas minoristas reales, pues muy importante porque la economía norteamericana, el 70% de la economía es el sector consumo, el sector servicios, y cuando esa parte de la economía es cuando coge un resfriado, normalmente la economía entra en recesión. Y es el riesgo en el que estamos ahora. Vemos cómo desde aproximadamente el verano del año pasado cayó con mucha fuerza junto con las bolsas, repuntó en la primera mitad de este año y lleva ya 2 meses empezando a caer. Es muy importante, como decía, porque sí que es cierto que la economía global hizo techo a principios del 2018, de ahí que estamos ya 2 años después, ya hay indicadores en la eurozona o en alguna otra región que están empezando a mejorar y el mercado lo ha tomado como que es una nueva reaceleración del ciclo.
Sin embargo, el riesgo que yo veo ahora mismo es justo este, que no se haya terminado de fastidiar la parte del sector consumo, y es lo que tenemos que seguir ahora. Tanto el mercado laboral, por las implicaciones que tiene en el sector consumo, cuando empieza a aumentar el paro la gente empieza a consumir menos, como las propias ventas minoristas. De ahí que este sea el riesgo para los próximos 3-6 meses y donde tenemos que poner la atención. Otro indicador son las nuevas casas a la venta dentro del sector inmobiliario. Hay otros también famosos, me gusta este porque tiene poco ruido y se ven también muy bien las aceleraciones y desaceleraciones. Y es un indicador que, como vemos, suele entrar en negativo, pasa por debajo de la línea amarilla, normalmente muy cerca de los techos de mercado del S&P 500, y como en los últimos 4 o 5 meses se ha desplomado. Se ha desplomado, está a punto de entrar por debajo de su línea amarilla, y lo más complicado es que, viéndolo en su variación anual, podemos saber qué datos necesita el indicador para volver a acelerar. Y eso es muy complicado que por lo menos en los próximos 3 meses ocurra. Así que va a ser casi seguro que va a entrar por debajo de ese nivel crítico que históricamente nos ha dado señal de recesión. El índice de producción industrial, que es muy importante, pero sin embargo, en el caso de Estados Unidos es solo el 17-18% del peso de la economía. Por lo tanto, vemos cómo estamos en la segunda recesión industrial sin tener una recesión de momento en la economía norteamericana en los últimos años. De hecho, no hubo, como veis, se aprecia muy bien como normalmente la recesión, el indicador es bastante retrasado. Suele entrar en negativo bastante después de que el S&P haya hecho techo, y eso es porque suele ser el resto de la economía la que arrastra a la industria. En este caso tuvimos en 2015 una recesión industrial sin que se contagiase el sector servicios, el sector consumo, y el sector industrial, que sí que va muy sincronizado con el resto de economías mundiales, lleva desacelerando, pues en el caso de Estados Unidos también desde el verano, y anda en negativo. Luego tenemos indicadores líderes, que suelen aglobar diferentes indicadores. Este es uno de la Fed de Filadelfia, que como vemos normalmente cuando pasa por debajo del 1%, pues también comienzan los problemas. De momento no ha dado señales. Es un indicador también que se revisa bastante, pero también a tener en cuenta en los próximos 6 meses. Y luego, por último, vamos a acabar con el barómetro de la actividad química, que puede sonar a que sea un indicador muy específico de algún sector farmacéutico, etcétera, pero todo lo contrario. Realmente la actividad química está en muchísimos sectores y muchísimos productos de toda la economía, en textiles, en construcción, en el sector industrial, en el sector energético. Por lo tanto, es una actividad que es prácticamente la primera en toda la cadena de valor, y la que va a notar, si hay problemas después en toda la cadena, va a notar problemas, va a ser la primera. Por lo tanto, tenemos un indicador muy fiable, poco volátil, y que normalmente siempre que pasa por debajo del 0% hay problemas en la economía, como podéis observar. El techo de mercado suele andar muy cerca de cuando el indicador anda o se mete por debajo de cero. Lo curioso es lo que ha pasado, lo que está pasando. Justo es como en el último trimestre del año pasado se hundió, cayó muchísimo, y ha estado tonteando con niveles negativos en todo el año. En el último mes ha repuntado, ha vuelto a pasar a positivo, y está en un punto en el que en las próximas 1 o 2 meses nos va a dar muchas pistas de por dónde puede ir la cosa, porque la situación se puede parecer mucho a la del 2012. Pero como digo, la economía norteamericana lleva 10 años en expansión, la tasa de paro está por debajo del 4%, ahora mismo en el 3,5%, lleva ya un año la gente que está pidiendo los subsidios por desempleo en niveles muy bajos, y como nos importa la variación anual, de hecho, hoy mismo, ya la semana pasada, es un indicador, el de la gente que pide subsidios por desempleo, es un indicador semanal, y ya la semana pasada tuvo un repunte bastante fuerte, que se ha publicado hoy mismo, hace unas horas, que no se ha revisado a la baja y que incluso sigue aumentando. Es una señal a tener muy en cuenta, y que pueden ser los primeros síntomas de que el mercado laboral norteamericano está llegando a su fin, y que el ciclo, aunque acelere, va a ser complicado que la economía americana pueda absorber otra aceleración. Es que no hay gente disponible para trabajar, los salarios han empezado a crecer en las empresas, y se están comiendo los márgenes de beneficios, de ahí que sea complicado. Aquí tenemos un cuadro de mandos, el que yo tengo para monitorizar los 25 indicadores que sigo, de entre los que están los 10 que hemos visto. Al final es una manera de resumir cada semana cómo va evolucionando la economía.
os podéis inventar vosotros el cuadro de mando que queráis, yo pongo un código de colores y en un vistazo pues podemos ver el dato, cómo ha reaccionado respecto al dato anterior del mes anterior, cuál es el nivel crítico que suele tener ese indicador que marca los colores, qué fecha se ha publicado y algún comentario específico de lo que haya pasado ese mes. Es una manera pues de ver qué va ocurriendo, cada semana lo voy actualizando y vamos viendo cuando hay más indicadores en verde, pues la economía va bien, se está acelerando, y cuando empiezan a haber cada vez más indicadores en amarillo o en rojo, la economía se está frenando. Y desde que lo publico la primera semana del 2017, vemos como a mediados del 2018 fue el máximo en la economía norteamericana. A partir de entonces cada vez ha habido menos indicadores en verde, se está desacelerando y estamos en una situación muy similar a la de principios del 2007, pero totalmente opuesta si pensamos en el ciclo. Después ir a la segunda diapositiva. Un segundo. Dale tú pártela. Es que si no voy a tardar. Vale, la segunda, ¿no? Sí, la que se ve el ciclo. Guay. Esa. Ahora mismo, pues estamos en una situación parecida a la a principios del 2017, con la economía creciendo cerca del 2%, pero justo en la dirección contraria. A principios del 2017, finales del 16, veníamos justo acelerando y ahora venimos justo desacelerando de ese ciclo. Entonces ahí está el riesgo. Todos los riesgos en los mercados financieros vienen cuando la economía desacelera. Mucha gente, de hecho, seguramente si os pregunto qué hizo caer las bolsas el año pasado, me diréis que la guerra comercial, que Trump, que los tipos de interés. Que los tipos de interés es cierto, pero realmente los riesgos se dan cuando la economía empieza a desacelerar. La economía empezó a desacelerar y justo Trump empezó a mandar guerras comerciales. Uno de los riesgos que veo yo ahora, precisamente, es si realmente todo este sector laboral de Estados Unidos y el sector consumo no termina de repuntar y este repunte que estamos viendo en la parte de la economía que lleva desacelerando 2 años en el resto del mundo, vamos a tener seguro que un comienzo de año bastante interesante. No me creo que Trump no empiece a poner el dedo en la llaga en otras zonas. Luego también, muy importante, la inflación. La inflación, además del crecimiento, va a ser la otra pata que nos va a decir qué activos elegir, en qué activos invertir, también si acelera o desacelera. De esta manera vamos a tener esas dos patas, que el crecimiento y la inflación estén acelerando o desacelerando, y podemos tener hasta 4 escenarios diferentes. Al final, para saber si la inflación va a acelerar o va a desacelerar, nos podemos fijar en el precio del petróleo, y es que la variación del precio del petróleo anual, como podéis ver, esa línea negra, rima muchísimo con la evolución de la inflación. Entonces, es muy importante seguir el precio del petróleo. Vemos cómo a finales del año pasado el petróleo cayó mucho y la inflación justo empezó a caer a partir de ahí, y cómo, sobre todo en el último trimestre, como el precio del petróleo se tiene que comparar con la fuerte caída que tuvo el año pasado, justo en el último trimestre, la inflación en este trimestre está empezando a acelerar. Está empezando a acelerar y es lo que tenemos que tener en mente, porque estuvo acelerando, si podemos ver, estuvo acelerando hasta abril de este año, entonces va a tener comparativas que van a ser muy difícil que la inflación no siga acelerando en el primer trimestre. Luego otro ciclo que me gusta mucho y del que nadie habla, que muy poca gente conoce, que es el ciclo de deuda de largo plazo. Es un ciclo que, como es muy de largo plazo, pues nadie le presta atención. Intentando ver qué épocas en la historia la bolsa se había revalorizado más y qué épocas se había revalorizado menos, puse los tipos de interés a 10 años de Estados Unidos con el S&P 500 o un sucedáneo a principios del siglo XX. Y lo curioso es que vi que los mejores rendimientos en la bolsa se daban después de los puntos de inflexión del ciclo de deuda de largo plazo, que curiosamente vemos que en el que estamos ahora empezó en 1941, el máximo lo tuvimos en 1981, que duró 40 años, y por lo tanto, viendo el ciclo anterior, que también duró 40 años, en una subida de 20, en una bajada de 20, son simétricos. Y previamente he estado investigando y sí hay ciclos, tampoco los datos son muy fiables, pero se ve que son ciclos que tienen esta forma. Estaríamos terminando ese super ciclo de deuda de largo plazo. ¿Cuáles son los drivers principales de este ciclo de deuda de largo plazo?
principalmente la demografía y la productividad. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el mundo totalmente endeudado, con los tipos más bajos que había habido en la historia, hubo un boom demográfico y un boom productivo después de toda la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las cosas que se inventaron para la Segunda Guerra Mundial se aplicaron luego para la economía real y eso hizo que hubiese mucha demanda en los siguientes años. De hecho, el pico que hemos visto de 1981, en esa época era el máximo en el que ese boom demográfico de personas entraban en el mercado laboral. Había una demanda brutal y pues todos los precios subían, la inflación estaba por las nubes. A partir de ahí se fue el máximo en esa derivada y ha empezado a bajar y ahora estamos en el punto en el que todos esos baby boomers se están empezando a retirar y eso es un efecto que vamos a tener en la economía en los próximos años, que ya ha empezado, del que muy poca gente habla y por el que veo muy difícil que los tipos de interés repunten y de hecho para mí, según este ciclo, deberíamos ver los mínimos en el 2021 y no en los niveles que hemos visto ya, sino más bajos. Me creo perfectamente que los tipos puedan, en Estados Unidos, se parezcan o vayan a parecerse mucho a los europeos y los japoneses. ¿Cómo actualizar todos estos datos que hemos visto? Pues en nuestro cuadro de mandos lo vemos en diferentes páginas web. De la Fed de San Luis, que es el primero, el famoso FRED, ellos tienen hasta un complemento en Excel en el que van actualizando conforme los datos, que es muy fácil descargarlo, instalarlo y actualizarlo todas las semanas o meses. Hay otros que hay que meterse en la página web, descargarse un archivo y ver, pero es muy sencilla. Y realmente, pues como son indicadores la mayoría mensuales, tampoco cambian mucho, no lleva mucho tiempo, pero es bastante interesante por si quisieseis hacerlo vosotros. Y ahora vamos a ver para qué todo este rollo que os he estado contando de los ciclos, vamos a ver ejemplos prácticos de cómo influye esto en los mercados financieros. Entonces vamos a verlo. Sigue grabando, puedes entrar aquí en Perfect Time. Vale. Aquí. Pues vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo de cómo las empresas pequeñas suelen reaccionar peor a esos cambios en los ciclos y vemos cómo aquí tenemos el S&P 500, todos lo conocéis. Si me permite decirle, esto es una aplicación Pro Real Time que es gratis cuando los datos pues, son diarios, no en intradía, y es una aplicación bastante buena para el análisis y todo lo demás. La utiliza pues, bastantes personas. Sí, toda la gente que siga los mercados o utilice el análisis técnico utiliza alguna plataforma de estas que son todas muy similares. Aquí tenemos el S&P 500 pues desde enero del 2018 y vamos a ver cómo se han comportado las pequeñas empresas con respecto a las grandes, con respecto al S&P 500. Este es el Russell 2000, las 2000 empresas pequeñas y medianas de Estados Unidos y vemos cómo la forma que tienen es muy diferente. A mediados, justo en verano del año pasado, hicieron máximo, cuando hemos dicho que la economía norteamericana hizo máximo, y empezaron a caer, de hecho bastante más que el S&P 500, hasta los mínimos del año pasado. Desde entonces, este año, pues han subido bastante, como el resto de mercados. De momento, no han conseguido llegar ni mucho menos a los máximos del año pasado. Aquí es donde podemos ver la diferencia, por ejemplo, respecto al S&P 500, que los máximos del verano del año pasado los pasó pues ya en abril. Esa es una de las maneras de ver los efectos del ciclo. Otra de las maneras es ver, por ejemplo, las empresas que tienen mayor beta. Las empresas que tienen mayor beta, que suben más cuando el mercado sube, que bajan más cuando el mercado baja, suelen ser empresas pues, que pueden estar más endeudadas y que cuando las cosas van mal la gente sale de allí corriendo. Y un efecto muy bueno que vimos, o un aviso muy bueno que vimos el año pasado, es que en el verano del año pasado, en septiembre, no consiguieron superar los máximos de enero del 2018. Hemos visto tanto el Russell como el S&P sí lo hicieron, pero las empresas de mayor beta no lo hicieron. Era una señal de que algo en el mercado estaba empezando a fallar y después pues cayeron muchísimo. Lo curioso es que han estado parecidos al Russell todo el año sin llegar a esos máximos y en los últimos días sí que han conseguido superar los máximos. Es una de las señales que muchos analistas técnicos están celebrando. De hecho, el análisis técnico ahora mismo, todos los índices están subiendo bastante.
Vamos a ver otras maneras de generar alfa, de generar rendimiento. Hemos visto el SP500 pues desde ese máximo del verano. No puedo ver la regla, no sé por qué. Vamos a verlo aquí. Desde esos máximos del verano, el SP500 a cierre de ayer está aproximadamente un 8,5% por encima. Un 8,5% teniendo una caída del 20% en 3 meses. Ahora que todo el mundo está hablando mucho de lo bien que lo ha hecho la bolsa en todo el año, claro, desde aquí abajo es fácil subir. Pero lo curioso es que, sabiendo que el ciclo empezaba a desacelerar, y que en el último trimestre la inflación también empezaba a desacelerar, eso le encanta a los tipos de interés bajando y los bonos subiendo. Es las mejores condiciones que tienen los bonos. De hecho, si nos fijamos en este ETF que se llama TLT, el TLT son bonos del Tesoro norteamericanos de más de 20 años. El TLT desde, vamos a poner, para no hacer trampas, el 1 de octubre también, aproximadamente desde aquí, 3 de octubre, hasta donde está ahora, que ya ha bajado bastante, ha subido en el mismo periodo más de un 20%. Cuando el SP ha subido un 8,5%, hemos visto. Creo, y sin tener una caída del 20% en el camino. Entonces hay maneras que, sabiendo cómo analizar el ciclo, podemos primero cubrir nuestras carteras, cubrir nuestras inversiones, apostar por otros activos que no son tan sexys como las acciones, pero es una manera de hacerlo también muy bien. Y de hecho, lo que está ocurriendo ahora últimamente es que, después de este rally que ha habido, que tampoco se da siempre, era porque, como decía antes, venía el ciclo acelerando 9 trimestres consecutivos y todo el mundo estaba posicionado en la contra de estos bonos, tuvo un rally espectacular hasta este verano, llegó a ser hasta un 33. A partir de octubre de este trimestre, la economía norteamericana sigue desacelerando, pero como hemos visto, la inflación, ahí vamos a ver ahora, la inflación está acelerando. Después de esta fiesta, esto está empezando, hay que digerirlo, y por eso los bonos, los tipos de interés han repuntado en estos últimos trimestres, en este último trimestre, en estos últimos 3 meses, y estamos en un punto muy muy interesante, porque por análisis técnico también habrá que ver, parece, si van a seguir corrigiendo, si los tipos van a seguir subiendo, o por el contrario, estamos en una muy buena oportunidad de volver a incorporarnos a esta tendencia que pudo haber empezado, que se va a ver si la economía norteamericana sigue desacelerando, incluso entra en recesión. Si eso ocurriese, estos bonos lo van a volver a hacer muy bien, el oro lo va a hacer muy bien, y la bolsa lo va a empezar a hacer mal. Y esa inflación, ¿cómo lo podemos ver? Pues viendo el precio del petróleo, que, como decía, ¿por qué está acelerando la inflación? Básicamente porque el trimestre del año pasado tuvo toda esta caída de más de un 40%. A partir de octubre, pues las comparaciones han empezado a mejorar y esa variación anual del precio del petróleo ha empezado a subir. Como decía, hasta a partir de ahora, sobre todo a partir de esta subida de principios de año, las comparaciones van a ser difíciles. El petróleo está subiendo, pero tiene que subir mucho, tiene que irse a 80, 90 dólares para que esa variación anual se mantenga y que la inflación siga acelerando. Si no, es muy probable que también a partir del segundo trimestre del año la inflación otra vez vuelva a caer. Eso es muy importante para alguien que apueste por los bonos. De nuevo, por los bonos, porque hemos dicho que los bonos les viene bien que el crecimiento desacelere y que la inflación desacelere. Si la inflación acelera, no lo hacen tan bien como cuando desacelera, pero tampoco lo hacen mal. De hecho, que el mercado haya apostado porque la economía vaya a repuntar les está viniendo mal, pero hay que tener cautela. Hay que tener cautela, y este principio de año hay que estar muy atentos para datos macro del sector consumo y el sector laboral, porque puede ser una muy buena oportunidad de entrada. Y por último vamos a ver también un ejemplo para ver o estar pendientes de todos los mercados globales, de todos los ciclos, no solo analizar el SP500, estar pendiente de lo que pasa en la renta fija, en los commodities. Vamos a ver 2 ejemplos. Uno, el yen japonés
que diréis, el yen es un activo refugio que los inversores se refugian en él cuando las cosas no van bien. Y podemos ver cómo en el máximo del ciclo a principios del 2018, este cruce del el franco suizo con el yen japonés empezó a caer muy fuerte, volvió a subir justo, hizo máximo también cuando la economía norteamericana hizo máximo y desde entonces ha ido cayendo. De nuevo, en verano, con un doble suelo bastante interesante, ha empezado a repuntar, el mercado en este último trimestre ha empezado a descontar que la economía está rebotando. También mucho ojo, no vayamos a si tenemos una figura de vuelta similar a estas en los siguientes días o semanas. Y por último, un ejemplo que me gusta mucho es el dólar. El dólar, que para el que no lo siga, aquí tenemos un gráfico del dólar, tanto un índice que tiene todas las divisas mundiales como un índice que es el dólar index, que solo tiene las divisas de los países desarrollados. ¿Vosotros miraríais el dólar para invertir en el IBEX 35? No sé si alguno piensa que tiene alguna influencia en el IBEX o... Pues vamos a ver un ejemplo muy interesante, y es que el IBEX, como sabéis, pues está compuesto por empresas con muchos negocios en Latinoamérica, y en los países latinoamericanos, cuando el dólar sube, para sus economías es muy malo. Lo suelen hacer bastante mal y el IBEX se suele retrasar. Lo interesante que vamos a ver el comportamiento del IBEX a partir del 2014, cuando el dólar empezó a repuntar con fuerza. El IBEX, que tanta gente se ha quejado del comportamiento del IBEX, vamos a verlo en semanal para que se aprecie mejor. Desde el 2014, el IBEX 35, aproximadamente desde mediados del 2014, anda un menos 9% por debajo. La gente que esté en el IBEX pues no estará muy contenta, aunque de dividendos. Bueno, no lo vamos a comparar con el DAX, que incluye dividendos y no es hacer trampas. Pero si lo comparamos con el CAC 40, en otra economía europea, desde mediados del 2014 el CAC pues anda un 31% por encima. O el Eurostoxx. El Eurostoxx también anda desde mediados del 2014 pues un 13% por encima. Por lo tanto, el IBEX se ha quedado atrás, esa fortaleza del dólar le viene bastante mal. Sin embargo, vamos a ver qué hace el IBEX cuando el dólar hizo máximos en el 2002 y empezó a caer en toda esta expansión del 2002 al 2007-2008. Desde el 2002 hasta el 2007, vamos a ver cómo el Eurostoxx 50, desde los mínimos del 2003 hasta los máximos, subió casi un 147%. El CAC 40, desde esos máximos, o sea, en todo ese ciclo, desde los mínimos, subió más que el Eurostoxx, un 157% casi. Y el IBEX, ¿qué os podéis imaginar qué hizo? De hecho, el IBEX ya no hizo un nuevo mínimo en el año 2003, cuando el resto de índices sí hicieron un nuevo mínimo. Cuando el dólar ya venía empezando a bajar desde el 2002, ya no hizo un nuevo mínimo y subió casi un 200%. Esta es otra manera pues, de generar alfa, de ver cómo influyen los ciclos en la economía, el dólar, los tipos de interés, etcétera, etcétera. Así que espero que os haya gustado este tipo de ejemplos y nada, cualquier pregunta ya sabéis. Bueno, pues vamos a dar un aplauso Pues muchas a gracias.